revelado, el plan divino que cumple las profecías del Apocalipsis y transforma el futuro sagrado en el tercer año del reinado de Joacim, rey de Judá. Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino a Jerusalén y la sitió. El juicio de Dios se manifestaba a través de la opresión, y las murallas de la ciudad, antes majestuosas, caían con estrépito. Los gritos de los cautivos resonaban, y con temor en sus corazones muchos se preguntaban, ¿dónde está nuestro Dios? Entre ellos, un joven hebreo llamado Daniel, un príncipe de Judá, cuya fe ardiente lo llenaba de valentía. Daniel y sus 3 amigos, Sadrac, Mesac y Abed-nego, fueron llevados a la corte babilónica, donde los ecos del paganismo y la idolatría se hacían presentes en cada rincón. «Come de nuestra mesa», les decía el jefe de los eunucos, mientras que el aroma de manjares prohibidos invadía sus sentidos. Pero Daniel, recordando las promesas de Yahvé, se dio cuenta de que debía permanecer firme. Los recuerdos de su tierra y su Dios lo impulsaron a retar las normas de este nuevo mundo. En su corazón resonaban las palabras de la Escritura: «No te inclinarás ante otros dioses». Mientras el temor reinaba en los corazones de algunos, en la soledad de su habitación, Daniel buscó a su Dios en ferviente oración y ayuno. En su angustia, visiones comenzaron a abrirse ante él. Un ser celestial, envuelto en luz, le reveló una verdad que lo dejó sin aliento. Un reino eterno vendría, uno que nunca sería destruido, aunque los gobiernos humanos parecieran invencibles. Cada palabra era como una gota de agua en el desierto de su asolada alma. Los días pasaban y la atmósfera en la corte se tornaba más opresiva. Un oscuro decreto del rey Nabucodonosor ordenó que todos se inclinaran ante la imponente estatua de oro erigida en el llano de Dura. La multitud, aterrada por el poderoso rey, se postraba ante la imagen, pero Sadrac, Mesac y Abed-nego, levantando sus rostros hacia el cielo, tomaron una decisión valiente. «No serviremos a tus dioses», dijeron con firmeza, desafiando el edicto real. El calor del horno ardiente se desató, y el pueblo enmudeció mientras las llamas danzaban feroces. Sin embargo, el corazón de Daniel estaba en paz. En ese momento inolvidable, sintió la presencia inmensa de Dios a su lado, como una sombra que lo resguardaba del terror. Él recordó las palabras de los antiguos profetas, quien había prometido que su pueblo no sería abandonado. Cuando el rey asombrado los vio, no solo estaban a salvo, sino que en el fuego había un cuarto hombre. «El aspecto del cuarto es como un hijo de los dioses», exclamó Nabucodonosor. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios, a través de esta historia, te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. La gloria del Altísimo comenzó a resonar en los corazones del pueblo, y la esperanza de restauración brillaba en medio de la oscuridad. Pero la lucha no había terminado. Visiones de futuras tribulaciones y la lucha entre reinos continuaban inquietando el espíritu de Daniel. Sus revelaciones hablaban de las dificultades por venir, y ante la incredulidad de tantos, su fe se convirtió en un faro de luz. En cada desafío, Daniel recordó las promesas, sabiendo que el tiempo de la redención se acercaba.
Mientras el pueblo de Israel aguardaba, la historia continuaba tejiendo el plan divino que, aunque envuelto en misterio, prometía un futuro sagrado que se revelaría en su debido momento. La noche cayó sobre Babilonia como un manto de sombras, y los susurros del pueblo se alzaron temerosos. La fama de Sadrach, Mesach y Abednego se había esparcido, y las llamas del horno ardiente aún brillaban en la memoria colectiva, como un espejo de la gloria del Dios de Israel. Jason, un joven babilonio, escuchó las historias de sus amigos hebreos, y la incredulidad se entremezcló con la admiración en su corazón. ¿Quién es este Dios que los protege?, se preguntaba, mientras sus ojos se posaban en la imagen dorada que el rey había hecho erigir. Los días siguientes fueron de inquietud. Nabucodonosor, ahora poseído de una rabia que eclipsaba su anterior asombro, convocó a los sabios de su reino. ¿Cómo puede ser que mis órdenes hayan sido desobedecidas? La ira del rey resonaba con la fuerza de un trueno, y el pánico envolvía a los consejeros y magos. En el trasfondo de esta tensión, Daniel seguía orando, pidiendo dirección al Dios de sus padres y buscando revelación en medio del caos. Mientras las estrellas titilaban en el cielo, una nueva visión se le presentó a Daniel. Esta vez, un ángel descendió sobre él. Su luz desbordaba el espacio. «Benedicto seas, Daniel», dijo la criatura celestial. «Te traigo un mensaje de parte del Altísimo». La voz era como un río que fluía, llena de autoridad y poder. Pronto los reinos de este mundo caerán, pero el pueblo que conoce a su Dios se levantará como un estandarte de esperanza. La angustia que sentía por el destino de su gente era profunda, pero la promesa de Dios le proporcionó nueva fuerza. «¿Qué debemos hacer, Señor?», clamó. «Recuérdales a tu pueblo que no hay rey en la tierra que prevalezca sobre el Rey de la Gloria». Así, al día siguiente, Daniel se presentó ante Nabucodonosor. «Oh rey», dijo con voz firme, «mi Dios está dispuesto a mostrarte su poder». El rey, sorprendido por la audacia del joven, se sintió curioso y temeroso a la vez. «¿Cuál es la revelación que traes?», inquirió Nabucodonosor, su arrogancia escondiendo una sombra profunda de inquietud. «Tu reino, oh rey, es grande, pero también es efímero. Hay un reino que jamás será destruido, y tú, en tu emoción, te has sobreestimado. Tus ídolos son mudos ante la realidad del Altísimo». Los ojos del rey destellaron furia, pero una chispa de preocupación también se encendió en su interior. La atmósfera palpable de tensión y asombro reinaba en la corte, y un silencio reverente se apoderó del lugar. Desde sus aposentos, Sadrach, Mesach y Abednego sabían que su destino estaba entrelazado con el destino del pueblo. Se unieron en oración, clamor y súplica al Dios de sus ancestros, conscientes de que su fe podía cambiar la narrativa de su tiempo. «Lord, si es tu voluntad, haz visible el fundamento de nuestra esperanza». A medida que se levantaba el sol, Daniel tuvo otra revelación. El tiempo se acercaba, un tiempo de revelación divina, donde Dios desataría su plan como nunca antes. Era un tiempo para que el pueblo de Israel reconociese la soberanía de su Dios en medio del dominio pagano. La urgencia se apoderó del corazón de Daniel. Piensa, oh Israel, que aunque en el exilio y la opresión, el plan divino no pende de un hilo, sino que está tejido por las manos del Creador. «Mi pueblo», clamó Daniel, «la hora de nuestro despertar se aproxima. Debemos prepararnos, pues el Dios de nuestras promesas está por revelarse». Así, la historia de redención empezaba a desenrollarse, y en el horizonte se vislumbraba una luz de esperanza. Pero, ¿sería esta la salvación por la cual Daniel había orado? Las respuestas aún aguardaban en la plenitud de los tiempos. Las primeras luces del alba comenzaron a romper el oscuro manto de la noche, y con ellas una nueva atmósfera se agitaba en Babilonia. Daniel,
El joven hebreo sintió una conmoción en su espíritu, como si las oraciones de su pueblo se fundieran en un eco que resonaba en los cielos. Su corazón ardía con una verdad que debía ser proclamada, una verdad que llevaría a su nación a la transformación. En el palacio, Nabucodonosor, incapaz de calmar su furia, se rodeó de sus sabios, pero su mirada se perdía entre las sombras de su frustración. ¿Qué hombre puede darme un sueño y su interpretación? Vociferó, su voz como un trueno que retumbaba en las paredes. Si alguno no puede cumplir mi demanda, su casa será hecha estéril y él desmembrado. La amenaza en sus palabras hacía temblar hasta los más valientes, mientras los magos murmuraban entre ellos, sin una respuesta que ofrecer. Daniel, en el silencio de su propia oración, sintió el peso del clamor del pueblo. Dios de Israel, imploró, danos un entendimiento, revela lo que está oculto en este tiempo de oscuridad. Fue en ese momento que la revelación llegó como un torrente. Su corazón se llenó de confianza y entendimiento, y supo que estaba llamado a confrontar la oposición del rey. «Rey, tu sueño es un aviso del cielo», proclamó Daniel presentándose ante Nabucodonosor. «Un gran árbol, te vi entre las visiones de tu cabeza, un árbol que crecía hasta tocar los cielos, y el cual ofrecía sombra a toda la tierra. Pero llegó una orden, rey, que decía que ese árbol sería cortado». La preocupación llenó los ojos del rey al escuchar las palabras del profeta. «Mas, oh rey, en este mensaje hay esperanza. El árbol representa tu reino, pero al ser levantado y despojado de su poder, serás apartado hasta que reconozcas que el Altísimo reina sobre todos los hombres, y que es Él quien da el dominio a quien quiere». La sala quedó en un silencio pesado, mientras los nobles y consejeros absorbían el significado de la profecía. «¿Qué debo hacer?», preguntó Nabucodonosor, ahora con un tono que reflejaba no solo miedo, sino también intriga. «Repite, oh rey, la justicia y muestra compasión a los pobres. Tal vez Dios, en su infinita misericordia, te perdone», aconsejó Daniel con tristeza en su voz. Sadrac, Mesac y Abed-nego escucharon las palabras desde la distancia. La urgencia de la situación llenó sus corazones de yeis-dousa fervorosa oración. «Que la voluntad del Señor se manifieste en estos días de oscuridad», murmuraron, recordando la promesa de su Dios. Días pasaron, y Nabucodonosor, complacido por sus logros y riquezas, olvidó la advertencia. Pero Dios, en su soberanía, no lo dejó en la necedad por mucho tiempo. Tal como había sido profetizado, el tiempo se cumplió. El rey, exultante bajo la sombra de su propio orgullo, oía su voz resonando su propia condena. «¿No es este el gran Babilonia que he edificado para la casa real?». En un instante, la arrogancia se convirtió en desesperación, pues una voz divina cortó el hilo de su razón. En ese momento, el cielo se movió, y el estruendo de la majestad de Dios ahuyentó el eco de la gloria del Rey. Aquel hombre que fue elevado a los cielos fue ahora encontrado en la hierba, su sentido se nubló y su corazón fue humillado. Daniel contemplaba este escenario sabiendo que Dios cumplía fielmente sus promesas. El ciclo de juicio y redención comenzaba a revelarse ante sus ojos. «Escucha, oh Israel», clamó Daniel en voz alta, «porque el pacto de Dios nunca es unilateral. El arrepentimiento trae restauración». La historia de la redención había comenzado, como el albor que precede al día. Pero Daniel sabía que esto era solo el principio, que más revelaciones estaban por venir, un futuro marcado no solo por la caída de reyes, sino por un nuevo amanecer donde el pueblo de Dios se uniría en un solo clamor: «¿Quién como nuestro Dios?». Así se acercaba la hora de que las palabras del Altísimo se cumplieran. Daniel miró hacia el horizonte, esperando ese tiempo glorioso que marcaría el final del sufrimiento.
La pregunta resonaba en su espíritu: ¿qué más está por revelarse en el diseño soberano de Dios? La atención del pueblo se fijaría en la gloria del Rey Eterno, quien escribe la historia de salvación y redención en días de incertidumbre. El cielo había comenzado a cambiar su matiz, mientras la oscuridad se retiraba y la majestad de Dios se hacía evidente para aquellos que tenían ojos para ver. Mientras Nabucodonosor se retiraba al campo, Daniel y sus compañeros se unieron en fervientes ruegos al Altísimo. «Señor de los ejércitos», clamaron, «muestra tu poder, que nuestras voces se levanten como incienso, presentando nuestras súplicas ante ti». El tiempo pasó, y la sabiduría de Daniel se extendió entre el pueblo. Muchos compartían la historia de su encuentro con el rey, y sus corazones se llenaron de esperanza, esperando un cambio que solo Dios podía orquestar. Durante las largas noches, las oscuras sombras de la incertidumbre acechaban, pero la luz de la fe brillaba con fuerza. Una voz resonaba en cada rincón: «Él es el Dios que rescató a su pueblo de Egipto, y aún hoy nos guiará». Mientras tanto, Nabucodonosor se hallaba en la soledad del campo, donde la naturaleza lo abrazaba y lo despojaba de su humanidad. Su mente divagaba entre recuerdos de grandeza y momentos de transgresión. Cada día se presentaba ante él como un espejo de su propia caída. En su aislamiento comenzó a entender la magnitud de su error. El Altísimo reina sobre todos los reinos de los hombres. Él puede dar el dominio a quien quiera, murmuraba entre dientes, reconociendo la soberanía de aquel a quien antes desairó. Un día, mientras contemplaba el amanecer, una revelación lo golpeó. La luz dorada del sol parecía hablarle del poder de la redención, pero aún permanecía atrapado entre su orgullo y la fragilidad de su rabia. ¿Seré yo el árbol que se ha cortado, o hay un camino de vuelta hacia la majestad que he perdido?», reflexionó en su corazón. En Babilonia, el pueblo seguía hablando de la interpretación de Daniel y de las advertencias divinas. Los hombres y mujeres de fe comenzaron a transitar un camino de arrepentimiento, clamando al Dios de Israel por liberación. Aquellos que adoraban ídolos empezaron a mirar hacia el cielo en busca de respuestas, y los corazones se volvían de piedra a carne, ávidos de la verdad. Daniel, sintiendo el clamor del pueblo y la urgencia del tiempo, se dedicó a la oración y al ayuno. «Oh Dios de Abraham, Isaac y Jacob, escucha nuestra súplica», suplicó. «Tu pueblo anhela un nuevo comienzo. Haz que este rey, aún en su caída, encuentre el camino de regreso a ti». La esperanza y la desesperación se entrelazaban en su espíritu. Él sabía que el rey debía humillarse para experimentar la gracia. Pasaron los meses, y Nabucodonosor, con la mente aún nublada, recordó las palabras de Daniel. «Es posible que haya misericordia en tu juicio, oh Dios». Se postró en el polvo. Su corazón, en ese momento, comenzó a abrirse a la posibilidad de perdón. En medio de su soledad y locura, la búsqueda de respuestas lo llevaba a clamar al cielo. «Te ruego, Altísimo», profería con voz quebrantada, «revélame tu plan, que yo, aún en lo más bajo, pueda encontrarme contigo». Mientras escuchaba el susurro del viento que mecía la hierba, cada hoja parecía cantarle del amor de un Dios que restaura, y una idea de esperanza surgió en su seno. Daniel, al ver una nueva luz en el horizonte, comprendió que el tiempo se acercaba. El pacto de Dios nunca se había roto, y su plan de redención estaba en movimiento, incluso en los corazones más rebeldes. «Dios no olvida a su pueblo», murmuró mientras contemplaba el cielo. «El ciclo de la justicia y la gracia apenas comienza». Y así, con el cielo como testigo, las palabras del profeta Daniel reverberaban en los valles de Babilonia. Una sombra de expectativa cubría al pueblo. El perdón divino estaba al alcance mientras el ciclo de transformación denacía.
¿Qué otros misterios divinos revelarían el cielo y la tierra en la rica narrativa del plan soberano de Dios? La historia apenas se desplegaba, dejando abierta la pregunta: ¿quién se levantará en este tiempo de cambio? ¿Serás tú, oh pueblo, el que quiera conocer a su Dios? En las soledades del campo, el corazón de Nabucodonosor se tornaba como la tierra después de la lluvia. Las lluvias del arrepentimiento comenzaban a nutrir las raíces de su vida quebrantada. Cada sonido de la naturaleza resonaba como una sinfonía divina, un recordatorio de la omnipotencia del Creador que hinchaba su pecho de anhelos nuevos. «Podré ser restaurado», se repetía una y otra vez, mientras la brisa le acariciaba el rostro, como la voz de Dios mismo. Mientras tanto, en Babilonia, Daniel había sido levantado como un faro de esperanza. Las oraciones de Daniel y sus compañeros parecían formar un puente entre el cielo y la tierra, creando un camino para que la gracia fluyera sobre el rey. «La justicia de Dios es perfecta», decía en voz alta a los que se reunían en torno a él. «No temas, porque su fidelidad es perpetua. Un corazón contrito y humillado no despreciará nuestro Dios». Sus palabras se multiplicaban como panes y peces, alimentando las almas hambrientas de fe. El rey había estado observando desde su lugar aislado, sintiendo la tensión que colmaba el aire. En cada rincón de Babilonia sentía un susurro creciente. La fe brotaba entre el pueblo como flores silvestres que desafían la dureza del camino. Los ídolos habían comenzado a caer y las imágenes talladas caían al suelo, aderezadas por el llanto de aquellos que habían puesto su esperanza en ellas. La grandeza de Nabucodonosor se desmoronaba ante la grandeza del Altísimo. Un día, mientras el rey contemplaba el horizonte, una visión celestial de un árbol robusto se presentó ante él. Su copa se alzaba hasta los cielos, y en su sombra reposaban todas las criaturas de la tierra. Pero luego la escena cambió. Un guarda, un ángel del Señor, descendió y declaró: «Corta el árbol, despoja sus hojas y dispersa su fruto, pero las raíces deja, carnando con un lazo de hierro y bronce». Nabucodonosor se estremeció. Era un llamado a la humildad, recordatorio de su propia fragilidad. «¿Qué significado tendrá esto para mí?», preguntó en su espíritu, temiendo tanto la pérdida como el juicio de Dios. Fue entonces que recordó las palabras de Daniel sobre el camino del arrepentimiento y el poder restaurador del Altísimo. En su corazón empezó a gestarse la fe. A medida que se humillaba, comenzaba a ver la luz de la esperanza. Mientras se acercaba el día de su revelación, el pueblo de Dios se preparaba. Las oraciones se unían en una melodía de súplica, buscando que el poder transformador de Yahvé restaurara al rey. Daniel dirigía sus ojos hacia lo alto, viendo la nube de un nuevo amanecer. «Aquel que promete es fiel para cumplir», decía a las multitudes. «Esperad con fe, pues la libertad está en camino». Las profecías danzaban entre ellos como el viento entre las hojas, resonando con la verdad del futuro. ¿Serán escuchadas nuestras súplicas? ¿Cambio se avecina?, se preguntaban, y la respuesta ardía en el espíritu de Daniel. Su mirada se elevó al cielo, y supo que la intervención divina estaba al borde de manifestarse. Con un corazón palpitante, Nabucodonosor también elevó su mirada, y una voz retumbó en su ser: «Humíllate, oh rey, y vuelve tus ojos hacia mí. En tu quebranto hallarás el camino a la restauración». La revelación estaba cerca, pero el camino provocador de la rendición lo empujaba a un nuevo ciclo de fe. Aunque aún oscura su mente, la luz emergía del encuentro cercano con el Eterno. Y así, mientras la historia se entrelazaba en una danza de redención, la pregunta se posó en los corazones de todos. ¿Qué más hará Dios en este tiempo? ¿Cuál será el final de su plan?
Las profecías nos guían, pero la revelación está a un suspiro de distancia. El misterio del plan soberano de Dios comenzaba a formarse, desvelando la esperanza de un nuevo amanecer. Las gotas de su gracia caerían pronto, por lo que el pueblo esperaba con ansias, dispuestos a ser partícipes del esplendor de su promesa. El cielo en la soledad parecía opacar su azul por un telón de sombras, mientras los pensamientos de Nabucodonosor giraban en un caos. Las palabras del ángel resonaban en su mente y una tormenta interna comenzaba a formarse en su corazón. ¿Qué significa esto? ¿Por qué yo? Se sintió como un árbol que no podía sostener su propio peso, frustrado y afligido. El viento soplaba, cargado de promesas antiguas y renovadas, que parecían aferrarlo al suelo aún en su desesperanza. En Babilonia, el fervor de las súplicas de Daniel no había cesado. Un murmullo se extendía como un eco de esperanza entre los que seguían fieles. La verdadera gloria no está en los reyes terrestres, sino en el Rey de Reyes, proclamaba Daniel. Su voz era fuerza para aquellos languidecientes, animándolos a permanecer firmes. En cada plegaria, pedía a Dios que abriera los ojos del rey para que pudiera ver la verdad. La luz de la fe se intensificaba entre su pueblo, cuya unidad se convertía en un potente clamor hacia el Altísimo. Las noches se hacían largas para el rey. La oscuridad tomaba forma, cada sombra era un recordatorio de la caída que, inevitablemente, se avecinaba. Oh Dios de Israel, si tú eres quien eres, muéstrame tu poder. Gemía con fervor en su corazón quebrantado. No obstante, sabía que el camino hacia la restauración no pasaba por la fuerza, sino por el quebrantamiento y la humildad. El tiempo apremiaba, y una decisión debía ser tomada. Una mañana, cuando el sol despuntó entre los valles de Babilonia, Nabucodonosor se levantó con un propósito renovado. Salió de su aislamiento, cada paso resonando como un tambor en su pecho. En su mente, la imagen del árbol al que se le había dicho que la vida sería cortada permanecía presente. Quería comprender la profundidad de su significado. Mientras tanto, Daniel había recibido una visión en la quietud de su oración. Le llegó un mensaje del Señor, lleno de amor y advertencia. Dile al rey que si se humilla y da gloria a mi nombre, su reino será restaurado. Su corazón se agolpó en su pecho ante la importancia de tal revelación. No era un mensaje fácil, pero la verdad divina nunca lo es. Las palabras que debía expresar al rey no eran solo un aliento, sino una firmeza de fe que podría cambiar el rumbo de su vida. Cuando finalmente se presentaron ante el rey, Daniel se postró con reverencia. «Oh rey, el Altísimo ha oído tus clamores. Él te dice que si te humillas y si le reconoces, tu reino será devuelto a ti», declaró, con la voz firme, aunque el eco de su propia esperanza vibraba dentro de él. Nabucodonosor miró fijamente a Daniel. Una mezcla de temor y asombro llenaron su corazón. ¿Es posible, oh Dios, que rescates a quien ya ha caído? ¿Puede un rey volver a ser lo que era? Su voz temblaba, no por la arrogancia del pasado, sino por la expectativa del futuro. Las promesas de Yahvé pesaban sobre él como un manto ligero, pero la decisión de adoptar esa gracia requería un costo muy alto, el sacrificio de su orgullo. Las oraciones de su pueblo se intensificaron, el tiempo se tornó crítico, y el cielo parecía contener el aliento, expectante del desenlace. Un mismo pensamiento cruzaba la mente de todos. ¿Intervendrá Dios una vez más en la historia de un rey que tanto se ha extraviado? El eco de su pregunta persistía en la atmósfera cargada de la ciudad. Nabucodonosor, asomado ante la línea del abismo de su propia vida, sintió un ápice de esperanza surgiendo de su quebranto. La voz de Dios lo llamaba, y ese momento redefiniría la relación entre el cielo y la tierra. Así,
El corazón del rey se encontraba al borde de un profundo cambio. ¿Podría realmente humillarse? La historia de su vida aún estaba incompleta, pero el guiño de salvación brillaba en la distancia. Mientras tanto se avecinaba un giro inesperado en el tapiz del tiempo. La historia del rey no ha terminado, murmuró Daniel a su pueblo. En la atmósfera pesada de la expectativa, la fe y el temor se entrelazaban, y el misterio del plan soberano de Dios se preparaba para revelarse en un acto que cambiaría el destino de muchos. ¿Qué camino tomarían hacia el cumplimiento de su palabra? El cielo y la tierra estaban en un tenso y expectante silencio. Nabucodonosor se quedó inmóvil, sus pensamientos tambaleándose como las hojas de un árbol al borde de la tormenta. Recordaba la majestuosidad de su reino, sus victorias y el esplendor que lo rodeaba. Pero ahora, en este instante sagrado, se hallaba nuevamente ante el abismo de su propia insignificancia. ¿Cómo puede un rey, el más grande entre los hombres, someterse a la voluntad de un Dios invisible? Se preguntaba mientras las dudas lo asediaban. Daniel observaba la batalla interna del rey, sintiendo el peso del momento. Rey Nabucodonosor, el Altísimo te ha ofrecido una canción de salvación. Escucha su voz, porque hay vida más allá de la arrogancia, exhortó. Las palabras de Daniel cortaban el aire, llenando el espacio con la fragancia de fe y mensajes divinos. Mientras las nubes se acumulaban sobre Babilonia, Nabucodonosor miraba al cielo, donde una luz tenue comenzaba a disipar la oscuridad. Su corazón resonaba con un eco de incertidumbre. En su interior, un conflicto poderoso arde, el deseo de poder eterno contra la súplica del arrepentimiento. Se sintió atrapado en una danza divina, donde el orgullo era una piedra que amenazaba con hundirlo en las profundidades. Al caer la tarde, el rey se retiró a su palacio, donde las antiguas inscripciones llenaban las paredes. Observaba cada símbolo, cada relato que hablaba de divinidades y destinos. ¿Acaso no he sido un dios entre hombres?, murmuró, pero en su corazón había un vacío que ya no podía ignorar. Daniel, en su habitación, oraba con fervor. Señor Todopoderoso, ilumina el corazón de Nabucodonosor. Permítele comprender que la grandeza que persigue está en la humillación ante tu presencia. Las palabras de Daniel ascendían como un incienso, alcanzando el trono de Dios, donde la paciencia y la gracia aguardaban la respuesta. Ese mismo día, mientras el sol se ocultaba, Nabucodonosor sollozó, desgarrándose el alma por las sombras de sus antiguas decisiones. Si tan solo supiera qué camino tomar, pensó, y en ese instante recordó la voz de Daniel, y sabía que la respuesta residía en una rendición genuina. ¿Qué hay detrás del sacrificio de mi orgullo? El reino podría volver a ser mío. Sin embargo, el rey aún dudaba. La sombra de su antigua idolatría gritaba en su mente. Las estatuas de oro y las ceremonias de su pasado parecían garantizar lo que anhelaba. Pero la nueva revelación de Dios ya comenzaba a construir un nuevo camino. Visualizó a su pueblo y sus súplicas resonaban. Comprendió que el tiempo no se podía detener y que la salvación era un regalo, no una transacción. Esa noche, la ciudad de Babilonia se hallaba en un tenso silencio, aguardando el desenlace. Un viento suave pasaba entre las calles como una suave melodía del cielo. Nabucodonosor decidió enfrentar su temor, y en su regazo tomó una inscripción antigua que hablaba del Dios de Israel. Su voz murmuró: «Si por él vivo, ¿quién me podrá hacer caer?». A la mañana siguiente, una multitud se reunió, expectante ante la inminente decisión del rey. «Finalmente, el rey de Babilonia tiene un mensaje para su pueblo», proclamaron los heraldos. El eco de sus pasos resonó en la plaza, donde cada rostro estaba marcado por seriedad y esperanza.
Finalmente, se erguió sobre un pedestal. Su mirada recorría a su pueblo. «He estado ciego, pero hoy abro mis ojos», comenzó, y un murmullo se extendió. «El Altísimo ha llamado mi corazón, y yo, Nabucodonosor, me humillaré ante él». Las nubes de incertidumbre comenzaron a disiparse, pero en su entrega algo más se estaba gestando. En la distancia, una sombra surgía, una figura oscura que parecía contemplar la escena con interés. En ese momento sagrado, el cielo resonó con un juramento más profundo. «Este es el principio del cumplir mis promesas», resonó una voz que apenas se oyó. Aquellos que escucharon sintieron como si la tierra temblara. El tiempo se detuvo cuando la revelación de un secreto divino comenzó a manifestarse. «Se acercan tiempos de juicio y de gracia, donde mi plan será revelado en toda su plenitud». Esa revelación encendió la antorcha de un misterio. El futuro de Babilonia, del rey y de toda la humanidad, dependía de su respuesta a la divinidad. ¿Cómo se alzaría el reino de las tinieblas frente a la luz mayoría? Así, un nuevo camino se abría ante ellos, lleno de promesas y advertencias, donde el plan soberano de Dios brillaría como estrellas en la eternidad. El viento soplaba con autoritaria suavidad, llevando consigo las voces y murmullos de la asamblea que se había reunido. Nabucodonosor se encontraba a la altura de un dilema que nadie podría haber imaginado. Los ojos de su pueblo estaban fijos en él, esperando respuestas que su alma en desorden no podía proporcionar completamente. Su corazón latía rápido mientras recordaba las palabras de Daniel. «Escucha su voz, porque hay vida más allá de la arrogancia». La voz resonaba en su mente como un eco divino. «¿Cuál es mi propósito? Soy rey». Pensaba, sin embargo, la grandeza que había conocido como un brillo efímero comenzaba a desvanecerse ante la realidad de un rey sin entendimiento completo. De pronto, una visión lo sorprendió. En un instante, la plaza de Babilonia se transformó. Un vasto desierto ardiente se extendía ante él, donde criaturas ominosas danzaban bajo las llamas del juicio. ¿Acaso la grandeza se sostiene en el temor o en la humildad?, reflexionaba mientras la visión se alejaba. Allí, en la decencia de su ser, todo el esplendor de su vida se veía como polvo ante la majestad escandalosa del Dios Altísimo. Tras un silencio tenso, el rey levantó su voz. «Hoy, en esta asamblea, declaro que el Altísimo es el único Dios vivo. Desde aquí y ahora, en él confío». Sin embargo, una oscura figura, que hasta entonces había permanecido oculta, apareció en la sombra de un templo lejano, observando cada movimiento con desesperación. Era un enviado de las tinieblas, un antiguo enemigo del propósito divino. «Este hombre no puede ser un firme testigo del Altísimo», murmuró la figura, susurrando dudas al corazón del rey. «Aún hay tiempo para desviar su camino». Nabucodonosor, sintiendo la necesidad de una respuesta, se internó más en su reflexión, donde la lucha entre la luz y la oscuridad se hacía palpable dentro de su alma. El Altísimo había prometido que la verdad sería revelada, y el rey comenzaba a comprender que el perdón se encontraba no en la administración de su reino, sino en la renovación de su corazón. «¿Pero qué pasará con Babilonia?», se preguntaba en voz baja, sintiendo la presión del deber y las voces de advertencia a su alrededor. Daniel, en su retiro, también sentía la agitación del momento. «Señor, revela tu deseo en este tiempo decisivo», oró con fervor, consciente de que el destino de Babilonia revestía una importancia trascendental no solo para los babilonios, sino para todos los pueblos que habitarían la tierra. «Si el rey de Babilonia humilla su corazón, nunca conoceremos un reino como el tuyo», añadió, mientras su espíritu se elevaba en busca de respuesta. Mientras tanto, la multitud en la plaza seguía expectante,
y en el fondo de sus corazones resonaba un clamor unánime. ¿Qué revelación traerá el Rey a nuestras vidas? ¿Nos conducirá por un nuevo sendero de luz? Se preguntaban los humildes entre la multitud, sus esperanzas puestas en el corazón transformado de su Rey. El cielo alzaba una atmósfera saturada de poder, y de repente una voz, aunque sutil, flotó en el aire, afirmando: ¿No he preparado el camino para aquellos que se humillan ante mí? Los tiempos que se avecinan demandan respuesta, y mi propósito está en movimiento, para aquellos que están listos a ver y escuchar. Nabucodonosor en su estrado, sintiendo el peso de los cielos, comprendió que su decisión no solo afectaría a Babilonia, sino que marcaría un hito en la historia divina. Era un punto de inflexión entre la oscuridad que amenazaba con consumir su reino y la luz que deseaba traer redención. Así, el rey se enfocó en la presencia que lo rodeaba, y aún con el eco del miedo reverberando en su corazón, sus pensamientos comenzaron a abrirse hacia un camino inesperado. ¿Por qué temer si el Altísimo ha extendido su mano hacia mí?, se repitió, mientras una nueva comprensión brotaba de su ser. Decidido, levantó su mirada hacia el cielo. Así comenzaba el cumplimiento de una revelación divina, uno que escudriñaría la profunda conexión entre cielo y tierra, donde el futuro de Babilonia, tal como se había profetizado, estaba a punto de ser transformado. En la neblina del tiempo, una gran promesa se alzaba: el Rey de la Gloria no se quedará indiferente, y en ese momento crucial, donde la historia y lo sagrado se entrelazaban, un nuevo misterio esperaban ser desvelado. ¿Cuál sería la respuesta de Nabucodonosor ante el soberano llamado de su Dios? Nabucodonosor sintió el peso del cielo sobre él, la incertidumbre y el temor entrelazándose con un nuevo deseo por la verdad. Cada latido de su corazón estaba ahora sincronizado con el clamor del Altísimo. En su interior, la lucha entre la jactancia del rey y la suplicante humildad que demandaba el Dios verdadero llegó a un clímax. Con voz temblorosa, pero decisiva, Nabucodonosor comenzó a hablar. «Pueblo de Babilonia, hoy he sido confrontado por el Altísimo. Es Él quien ha sostenido este reino, no yo. Sierra y piedra son solo vestigios de mi ego, si mi corazón sigue ciego a su luz». Los murmullos reverberaban como ecos en la plaza. Algunos se preguntaban si el rey había perdido la razón, mientras otros veían la chispa de la esperanza encenderse en sus ojos. Sin embargo, el testigo oscuro desde las sombras se inquietó. Su proclamación solo desatará más caos. El rey no puede sostener esta verdad, pensó el enviado de las tinieblas, listo para interferir. La multitud presenció en silencio la batalla del rey, sintiendo la tensión divina en el ambiente. ¿Cómo habrían de reaccionar ante una transformación genuina de su monarca? ¿Sería suficiente su cambio de corazón para guiar a Babilonia hacia la luz del Altísimo? Mientras Nabucodonosor continuaba, su voz creció en fervor. Si la grandeza se mide en el poder, hoy la rechazo. El Altísimo me ha mostrado un camino, el de la sumisión y la veneración. Su poder no tiene comparación, y en su luz quiero caminar. De pronto, una nube oscura emergió en el horizonte, acercándose a la plaza. Vientos turbulentos comenzaron a soplar, como si la misma creación reaccionara al llamado del rey. «Despierta, Nabucodonosor, no te entregues a la negrura de la desesperación. Aún hay tiempo», resonó la voz del adversario. La presión del miedo buscaba hundir al rey nuevamente en su orgullo. Daniel, sintiendo el estremecimiento de lo que sucedía, levantó su mirada al cielo en oración. «Señor, otórgale la fe necesaria. Permítele ver y reconocer que en su debilidad tú eres su fortaleza. La historia de Babilonia no se cerrará en derrota, sino en la gloria que vendrá de ti». Con cada palabra, Nabucodonosor sentía el fuego de la verdad consumir las dudas y temores enterrados en su corazón.
No hay poder en la opresión ni en la grandeza arrogante. En la humildad, el Altísimo levantará a aquellos que se humillan ante él. El rey respiró hondo, y en ese momento un chispazo de luz estalló en su interior. El enviado de las tinieblas frunció el ceño. Susurros malignos comenzaron a fluir por las sombras en un intento desesperado de minar el nuevo entendimiento del rey. Esto no es más que una ilusión. ¿Quién es este Dios que promete redención? Observa lo que has construido. Vas a dejarlo todo por un susurro del viento. De repente, Nabucodonosor levantó los brazos, sintiendo el calor de la luz divina. No, mi reino no se sostiene solo en su magnificencia. Francamente, si el Altísimo decide derribar lo que he levantado, estaré preparado. Construiré este reino sobre su verdad. Entonces una voz poderosa resonó desde lo alto. He aquí, he preparado a mi pueblo. Aquel que confía en mí no será avergonzado. Nabucodonosor, el destino de Babilonia está entre tus manos, y en esta elección se cumplirá una promesa más grande. El rey sintió la fuerza del cielo envolviendo su corazón. Se vislumbraba un cambio radical, no solo para él, sino también para toda la nación. Al mirar a su alrededor, vio las ansiosas miradas de su pueblo, y en sus corazones una antorcha de esperanza comenzaba a arder. Mientras esta revolución de fe comenzaba a gestarse en Babilonia, el adversario, impotente, se vio obligado a retroceder. La voz del Altísimo había llenado la plaza, y quien buscaba desviar a Nabucodonosor comenzó a temer el poder de la verdad que estaba floreciendo. La historia de Babel se estaba a punto de entrelazar con el destino eterno que aún no había sido revelado. El rey exclamó con fervor: «La grandeza del Altísimo se manifestará en esta tierra, y las naciones del mundo conocerán su gloria. Mi destino, el de Babilonia, está unido a su voluntad». En los cielos una respuesta resonó silente, una promesa esperando ser cumplida. El tiempo se acerca, la redención será vista y el llanto de mi pueblo será transformado en alabanza. Así será como los caminos del hombre y el cielo se encontrarán, revelando el misterio del plan eterno. Con el cielo atento a su respuesta, la pregunta se volvió ominosa en su corazón. ¿Qué cambios estaban por llegar a Babilonia y al mundo entero? La atmósfera en Babilonia estaba cargada de expectación, mientras Nabucodonosor proseguía con su declaración. La multitud contenía la respiración, cada rostro reflejando una mezcla de temor y esperanza. Era un momento decisivo, un punto de inflexión en la historia, donde la elección del rey podría redirigir no solo su destino, sino también el de su pueblo. Hoy estoy ante ustedes, no como rey absoluto, sino como un hombre que ha conocido el peso de su propia necedad, proclamó Nabucodonosor, su voz resonando en la plaza como un eco de la verdad divina que había comenzado a florecer en su corazón. He sido confrontado por el Altísimo, y lo que antes consideraba grandeza es, en realidad, tinieblas. Declaro que me humillaré ante él y lo reconoceré como el único Dios viviente. Las palabras fluyeron de su boca como agua viva, cada sílaba cortando las sombras de duda que aún podían acechar su mente. La multitud comenzó a murmurar, y de los corazones de los que escuchaban se levantó un clamor. El Altísimo reina. Una ola de fe empezaba a barrer la plaza, y aquellos que habían estado en la penumbra de la idolatría buscaban ahora el verdadero camino. Mientras tanto, el adversario en la sombra, que había estado esperando para desviar al rey de su propósito, se sentía cada vez más inquieto. No dejaré que la verdad se arraigue en su corazón. No permitiré que Babilonia se desvincule de mis garras, murmuró con rabia, preparando sus artimañas. Desplegó una atmósfera de confusión, intentando ahogar el clamor de fe que emergía. Daniel, observando el impacto de las palabras de Nabucodonosor, elevó su oración. Señor, fortalece su nuevo camino.
que cada paso hacia ti sea firme y lleno de luz. Deja que tu gracia abunde y que el temor se disipe ante tu majestad. La luz del amanecer comenzaba a filtrarse a través de las nubes que oprimían la ciudad, y en aquellos rayos brillantes los corazones comenzaron a palpitar con renovada esperanza. La voz de Nabucodonosor retumbaba. Hoy les invito a dar un giro a nuestra nación. No más ídolos, no más despliegues de arrogancia. Debemos, en cambio, dirigirnos al único Dios que puede salvar nuestras almas y nuestra tierra. Una agitación de murmullos y aplausos resonó entre el pueblo, pero el adversario no se daría por vencido. Con un último esfuerzo, lanzó su seducción oscura, susurrando: ¿acaso esto no es una locura? ¿Vas a renunciar a tu reino por la gloria de un Dios distante? La grandeza se construye sobre el poder, no en la sumisión. Sin embargo, la fe empezaba a atrapar el corazón de Nabucodonosor con más fuerza. No, el verdadero poder proviene de la entrega, pensó mientras sentía la presión familiar del miedo ceder ante la fuerza de una nueva revelación. El Altísimo ha escrito mi historia, y es en su luz donde verdaderamente prosperaré. Las visiones del juicio y la gracia se mezclaban en su mente, reflejadas en cada roce del viento suave que acariciaba su piel. El llamado a la humildad resonaba. Con una voz casi sobrenatural, continuó: y aquellos que son humildes y buscan al Altísimo serán levantados. Vamos, Babilonia, busquemos juntos a nuestro Dios, que en su misericordia ha de guiarnos. La multitud, ahora animada por un espíritu de unidad, levantó sus voces. El Altísimo es nuestro Rey. En medio de la celebración, las sombras del adversario comenzaron a disiparse, incapaces de sostener su dominación ante el poder de la fe colectiva. El cielo mismo parecía responder a este acto de proclamación, y una luz que no podían entender comenzó a descender sobre la plaza, llenando el lugar de una paz que excedía todo entendimiento. En ese momento, la historia de Babilonia comenzaba a cambiar, y su destino se alineaba con el plan soberano de Dios. Nabucodonosor, sintiendo la transformación, se volvió hacia su pueblo con determinación. Nuestras vidas se han entrelazado en este momento. Dejemos atrás el orgullo y la arrogancia. Un nuevo reino, basado en la verdad, debe ser construido. Al fondo, el enemigo miraba con furia y frustración, mientras la luz del Altísimo llenaba sus corazones. En su desesperación lanzó un grito de ira. Esto no se quedará así. Buscaré la forma de impedir que la redención lleve a cabo su obra. Pero era demasiado tarde. La transformación del rey y el pueblo estaba en marcha, y la historia que estaba escribiéndose destacaba el movimiento de Dios, que se convertiría en un faro para las naciones. ¿Cuáles serían las repercusiones de este cambio? El plan soberano de Dios empezaba a revelarse, dejando en el aire una pregunta: ¿qué bendiciones y juicios del cielo se desatarían sobre el pueblo de Babilonia? La respuesta aguardaba en el tiempo divino, donde lo eterno y lo temporal se entrelazan con un propósito que nada podría detener.